Bueno, cuando mi padre nace, mis abuelos vivían en Centro Habana. Él nació en el Callejón James y ahí fue donde mi padre hasta los 9 años vivieron y se mudaron a La Lisa. ¿Cuántos hermanos fueron? 3 hermanos, eran 3: Pepito, Panchito y Juanito. Y anterior a él, además de su padre, claro, ¿alguien más en la familia se había dedicado al arte o en este caso a la música? Más nadie que mi abuelo, fue el único que mi padre heredó la música. Fue su profesor, compuso y arregló mucho para orquesta sinfónica, para ballet también, y tiene un legado en la música cubana que ha sido reconocido. ¿Y a partir de qué momento es que Juan Formel comienza a dar los primeros signos de su gusto por la música? Mi padre, como a los 10 años, empieza a gustarle la música, le empieza a gustar la guitarra. Mi tío también, Panchito, intentaron que entrara en la música con mi abuelo, pero él no quiso. Pero mi padre fue el que más se acercó y mi abuelo fue el que le empezó a dar clases de solfeo, porque Juanito nunca estuvo en una escuela de arte. Aprendió a tocar la guitarra con mi abuelo y después el contrabajo, que lo estudió con Urfé, uno de los grandes contrabajistas de Cuba en aquella época. ¿Y en qué momento es que ya da sus primeros pasos en ese mundo? Bueno, ya mi padre empieza a trabajar como contrabajista en el Barbarán. Tenía un trío y en ese trío él tocaba el contrabajo. Después él entra a trabajar en la orquesta de La Habana Libre con Juanito Márquez, que también fue un gran profesor, un gran músico. Mi padre ahí es donde descubre que también podía componer. La primera composición de Juan Formel, reconocida, cuando todavía no existían los bambán, ni había entrado en la orquesta de RB, fue con Elena Burke, de Mis Recuerdos. Fue uno de los primeros temas que realmente él empieza a cambiar la forma de ver la música, el mismo feeling, donde hace un arreglo orquestal que creo que cambia un poco la sonoridad y las propuestas que se estaban haciendo en aquella época con las orquestaciones y la composición. Después él entra en la RB cuando sale de La Habana Libre, y ahí es donde, estando en la RB, él tiene la inquietud de empezar a componer. Pero mi papá tenía una idea que no encajaba en el estilo de la orquesta RB en aquella época. Y mi padre decide, ya en el año 69, en crear una orquesta donde él pudiera llevar sus ideas, sus canciones, sus arreglos. Y es donde rompe con todos los esquemas, porque es la primera orquesta en el mundo, para no decir solamente en Cuba, de música cubana bailable, con mucha influencia de la música del pop, del rock y del jazz, porque mi madre también era una bailarina de tap. Entonces había muchas influencias en la casa de escuchar música de jazz, de pop, de rock, aunque se escuchaba también la música cubana tradicional. Y entonces él, cuando hace los bambán, la propuesta que estaba mi madre también dentro, él hace un cambio, porque las orquestas donde él venía, como la RB, se tocaba contrabajo acústico, el piano acústico, las pailas y las tumbadoras. Todos los instrumentos eran acústicos. Hay una revolución generacional totalmente en los años 70, donde mi padre por primera vez incluye una batería, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica y una organeta. Él escuchaba mucho en aquel tiempo Elvis Presley, también los Beatles, y había mucha influencia también de jazzistas. Y mi padre ya rompe con todos los esquemas, viene con unas nuevas composiciones, donde el bajo empieza a hacer un movimiento o un riff que es como un tumbado, donde es repetitivo, pero repetitivo con una melodía en el bajo. Eso no se hacía normalmente en la música cubana. Hay muchas cosas para hablar de nuestro amor, de lo que fue. Hay muchas cosas que decir, que pasó y no. ¿De dónde provino o de quién fue la idea del nombre de Bam Bam? Cuando hicieron la orquesta no tenían nombre, pero para inscribirse en la empresa, que era la Benny Moré, tuvieron que ponerle Los Momis. Eso fue el año 69, 4 de diciembre, pero ya empieza los 70 con la Zafra. Había una propaganda de Eva, que ella decía: los 10 millones van, de que van. Y entonces mi padre, escuchando eso,
le dice a Pupi, creo que tengo el nombre de la orquesta, dice Pupi, van de tiro, dice papá, no, van con V del verbo ir, siempre vamos a ir, somos los van. ¿Alrededor de cuántas composiciones llegó a tener Juan Formel? Pues está entre 230 a 240 composiciones. ¿Todas conocidas o alguna inédita? Bueno, ya hoy en día no hay ninguna inédita, porque no dejó ya como una obra. Mi padre siempre, una canción que hacía, esa canción tenía que montarse, tenía que hacerse. Que era muy hábil y muy rápido. Una frase de la calle, siempre él la tomaba. Ya estamos hablando de la manera en que se inspiraba, ¿no? Exactamente. Muchas fueron de amor, historias que él tuvo. Recuerdo que él le hace un tema a los abuelos, porque empezaron a hacer los clubes de abuelos, que iban a hacer los ejercicios, porque además era un compositor de guitarra, no un compositor de piano. En la guitarra hay otras inversiones que en el piano no te suenan igual. Entonces la guitarra tiene esa ventaja, que también es más feeling, es más de descarga, te da la oportunidad de si andas con la guitarra, de componer más rápido, porque es difícil que tú andes con un piano. En Juntos a las 9, otro estreno de Bambán 84. ¿Será que se acabó? De César Pedroso, el pianista de la orquesta. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, ni loco. ¿Dejó saber en alguna ocasión si en sus inicios tuvo algún referente, alguna figura que él admirara? Yo recuerdo que Black and the Blue es un disco de Quincy Jones. Fue un disco que fue escuela, pero también de momento mi papá venía y decía, tenemos que oír a Iván Lins. Iván Lins, Samuel, es una cosa impresionante, la armonía, las melodías de Iván Lins o Djavan. Entonces nos íbamos y nos trasladamos a Brasil. Había sesiones que teníamos que escuchar a los Muñequitos de Matanza, que teníamos que escuchar a Matamoros. Se alimentó mucho de la vieja trova. No tenía preferencia por un músico específicamente, porque todos no lo hacían igual. Yo no me explico lo que tiene, que lo buscan así. Yo no me explico lo que tiene. ¿Quiénes fueron los principales intérpretes de las canciones de Juan Formel? Para mí, bueno, Elena Burke, Omar Portuondo, Mirta Medina. Uno de los que más cantó canciones de Bambán fue Pedro Calvo. Pedro Calvo estuvo casi por 40, 30 y pico de años aquí en los Bambán. Mi papá decía, no le cojas miedo al cambio, porque si no hacemos el cambio, vamos a seguir siendo lo mismo. Y vamos a seguir siendo muy repetitivos. Ahí es donde él viene, cambia todo con los bombos eléctricos, fue el que incluyó los teclados desde muy temprano, como los 80, que ya empieza a poner un pad electrónico, una caja, unas palmadas, que hoy en día es la música prácticamente urbana. Lo que él se le ocurrió en aquella época, y hoy en día es la diferencia que existe entre otras orquestas y Bambán, es su estilo, su sonoridad. ¿Cuántos hijos tuvo Juan Formel? 6 hijos, en 4 matrimonios. El primer matrimonio con mi madre, Juan Carlos primero, después vine yo y mi hermana Elisa. Después viene Vanessa, que es la hija de Mirta Medina. Después Diana, que tuvimos a Paloma. Él antes de fallecer, hace 11 años, tuvimos un hermanito varón que ya completó los 3 varones con las 3 hembras. ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Juan Formel en su tiempo libre? Le encantaba cocinar, de hecho también heredé eso de él, que nos enseñó eso. Nos gustaba mucho reunirnos en la casa, el hogar. Él defendió siempre eso, defendió a sus hijos, a su familia. Un padre excepcional, mucha sinceridad. Mi padre muy sincero, ecuánime. Por el contrario, ¿qué no le gustaba o qué lo podía hacer enojar? No le gustaba la mala música, como era muy exquisito. No le gustaba la mentira, no le gustaba que lo engañaran. ¿Tuvo Juan Formel alguna frase, un refrán o un dicho popular que lo acompañara siempre? Bueno, sí. Él tenía una frase que cuando veía que había algo turbio, que no estaba bien hecho, ¿sabes? O una persona especuladora, decía siempre, eso es atmósfera. No le hagan caso a eso, eso no sirve, eso es atmósfera. ¿Qué fue lo que más admiraste en tu padre? La humildad y la sencillez. ¿Conoces el origen del apellido Formel? No estamos seguros que fuera de Francia, porque también aparecieron unos apellidos alemanes. No es común, es un apellido difícil de encontrar. Al final determinamos que realmente los que entraron a Santiago de Cuba en aquella época fueron franceses. Mi abuelo viene de Santiago de Cuba. ¿Cuál piensas que haya sido el mayor reto que tuvo que enfrentar en su carrera? Del 81 al 83. Estos fueron 3 años donde Bambán estaba
pero se sentía que podía desaparecer. Esta parte de la historia yo la viví y la viví con un sentimiento muy, muy fuerte porque también no podía entender que los Bambán se fueran del aire. Esto fue en la época que salió Iraquere. Fue junto saliendo Adalberto y Susón. Había una canción de Adalberto que fue un palo grandísimo, Vayamos en Coche, y a la vez Iraquere estaba con Mami Dame Caramelo, Yo Soy de La Habana. Me dijo, estoy pasando por el peor momento de la orquesta como popularidad, y me dijo, siéntate ahí, yo tengo un tema que yo voy a acabar con todo el mundo, y es cuando me toca el tumbado del buey cansado. Nos quedamos todos así, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Llegó un momento que mi papá no lo quería ni escuchar. Y cada vez que ponía la radio era el tema y el tema y el tema. Creó una revolución con ese cambio. Por eso es que él siempre me decía, no le tenga miedo a los cambios. ¿Qué es lo que nunca se hubiera permitido Juan Formel? Llegar con una música que realmente no le gustara al pueblo ni al público. Samuel, si tuvieras la oportunidad de revivir, de traer al presente un momento que hayas vivido junto a tu padre, ¿cuál escogerías? Hay momentos que son con la familia, hay momentos de éxito por la agrupación, cuando tuvimos el Grammy norteamericano, que yo lo tengo presente por la alegría y la felicidad de él poder lograr lo que pensaba que no íbamos a poder lograr. Fue una alegría tan grande que él mismo ni se lo creía, pero sí se lo merecía. La candela. ¿Cómo no? La candela. Aquí se siente la candela. Más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue Juan Formel. Hablar de mi padre es hablar de mi corazón, de sentimientos, de energía positiva, de recuerdos muy lindos, de consejos y de lo más importante, de la sencillez y la humildad.